Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más aquí a Criterios en este 9 de mayo, en la antesala a este 10 de mayo, en la antesala a este día tan especial de las madres. En esta ocasión nosotros vamos a estar, como siempre, comentando esos temas de actualidad, esos temas de alta relevancia. Y es que, por ejemplo, el caso de Chalchuapa sigue dando muchísimo de qué hablar. No solo también por cómo se ha manejado sobre si la cantidad de víctimas es la acertada o por qué no se termina de revelar, y además sobre a los acusados, se les ha dejado libres realmente. Además estaremos tocando la situación del Estado de Derecho. Estamos hablando de se ha fortalecido, se ha debilitado. ¿Qué es lo que se está haciendo en estos tiempos? Bueno, eso y más nosotros lo estaremos dialogando con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del juez del Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, Antonio Durán. Buenas noches, un saludo, gracias por la invitación. Aquí me tiene sus órdenes y de paso también desearles un feliz Día de las Madres a todas las madres salvadoreñas, a todas las madres en el mundo también, por esta celebración tan especial que el día de mañana pues vamos a agasajar a nuestras madrecitas. Desde luego, y nosotros desde Criterios también les enviamos desde ya un fuerte abrazo para todas aquellas madres que van a amanecer llenas de abrazos el día de mañana y llenas de muchos regalos. Bueno, entonces no hacemos esperar más a nuestra audiencia, entramos en materia, y es que se ha dejado libres aquellas personas que habían sido acusadas de participar en esta masacre, en este hecho tan bochornoso sobre las víctimas de Chalchuapa. Es decir, la persona que los liberó está en la completa certeza que ellos no tuvieron nada que ver, o es que aquí hay gato encerrado. Por favor, juez. Bueno, aquí yo quiero yo no puedo opinar sobre el caso específico, no lo conozco y además no es ético, ¿verdad? Sí. Que yo como juez que no conozco de la causa, ponerme a opinar de las pruebas que no conozco. Ese es un primer punto. Pero sí puedo opinar sobre el contexto mediático, sobre el polvo que se ha levantado alrededor de esta decisión. Y un primer punto que quiero tocar es el tema de la reacción de la Fiscalía General de la República y del Fiscal General de la República, que han dado a conocer los nombres y apellidos de la jueza que conoció el caso. Y con un par de tweets que promueven los linchamientos mediáticos contra los jueces. ¿Y eso es ético? Desacreditando la función judicial. No, claro, eso violenta los estándares internacionales de independencia judicial. Es decir, el someter a un juez, a una persona, a linchamientos mediáticos y el someter una decisión también de esta naturaleza, obviamente violenta los estándares internacionales de independencia judicial. El juez debe estar libre en su decisión, tanto antes como después, ¿verdad? De este tipo de presiones. Debe ser protegido. La Constitución, los tratados internacionales, las leyes, las instituciones, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura deberían de haber actuado inmediatamente ante este tipo de presiones, pero no hay interés en proteger a los jueces, ¿verdad?, ante este tipo de situaciones. Así que las partes, obviamente, la Fiscalía en este caso, si iba a recurrir, ¿verdad? Si no está de acuerdo con la decisión, pues tiene la vía de recursos, apelar ante la Cámara Especializada de Violencia contra la Mujer, ¿verdad? O no sé cuál es la Cámara que está conociendo, si la Cámara de Santa Ana, para que conozcan de los puntos de la apelación por qué no están de acuerdo con la decisión. Eso es un punto. El segundo punto es que la misma Fiscalía solicitó la reserva del proceso. Desde el momento en que se dio a conocer esto y que se supo el nombre de esta persona sospechosa en aquel momento de estos crímenes, de haber perpetrado estos crímenes, decretó la reserva del proceso. Y hoy, que la situación no salió como ellos esperaban, lo hacen público. Entonces ellos mismos están violentando la reserva que ellos mismos solicitaron que se decretara y que ellos mismos decretaron. Tercero,
aquí ya hay un tema más de fondo. La jueza ya había condenado al principal sospechoso, al señor Osorio. La jueza se excusó de conocer porque ya había conocido y había condenado al ex policía responsable de estos crímenes. Ella se excusa ante la Cámara y la Cámara debió apartarla. ¿Se declara incompetente? No, excusa no es incompetencia porque siempre se da en el lugar y la función. Okay. La excusa es porque ella ya pronunció sentencia. Entonces la ley, el artículo 66.1 del Código Procesal Penal señala que cuando un juez ya tomó decisión en un caso, la ley dice procedimiento, pero en realidad hay que entender que es el caso. Ella ya había condenado al principal sospechoso, ella se excusa y la Cámara no la aparta, le dice siga conociendo. Ella ya había valorado las pruebas y había condenado al señor ex policía, o policía, no sé si estaba de alta o ya había causado baja. Y en este otro proceso, el policía condenado es el testigo criteriado, es el testigo que incrimina a las otras personas de haber participado. Sí, de haberle pagado a él, de haberle pagado a él. Entonces, que él cometió estos asesinatos porque esto y esto le pagaron. Ahora, no conozco, le digo, los pormenores del caso, claro. Pero estas otras personas no eran partícipes directos, ¿verdad? La acusación habría sido sobre autoría mediata. Y la jueza no le creyó al condenado, porque el juez debe primero valorar la confiabilidad de la información. Primero, si la información es confiable. Segundo, si las pruebas, que la información que se ha dado se corrobora con otro tipo de información. Sí se corrobora. Y tercero, que no se impugne esa información. Pues eso lo valora el juez. Y si el juez dice, mire, para mí la prueba es insuficiente, pues absuelve. Si la prueba es suficiente, entonces condena. Pero el juez en esa decisión debe estar protegido, ¿verdad?, de presiones externas e internas al judicial, y que el juez tome esa decisión. En eso radica la independencia judicial. Entonces, si las partes no están de acuerdo, pues van al recurso, presentan recurso ante la Cámara para revisar esa decisión. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Estamos tan acostumbrados a los shows mediáticos, ¿verdad?, a que las partes litiguen esto, y sobre todo desde el Estado, ¿verdad?, de los órganos de gobierno, de los órganos de persecución, a que esto lo hagan en las redes sociales. Y señalan con nombre y apellido a la jueza. Y este es el tercer punto, o cuarto, creo yo que ya, el cuarto punto, que el mismo gobierno promovió reformas al Código Procesal Penal para proteger a los jueces y para que los nombres de los jueces no aparezcan en las sentencias ni en las actas, ni los nombres de los jueces, ni el secretario incluso. ¿Y qué es lo que ha pasado en este caso? Y hoy el propio fiscal general de la República y la institución de la Fiscalía General de la República violenta la ley que el mismo gobierno ha promovido. Es decir, si quiero la aplico y si no quiero, como no conviene, entonces no la aplico. Exactamente, eso es lo que ha pasado. O sea, yo soy honesto, o sea, no estoy de acuerdo con esa reforma que se ha promovido, porque hay un principio de responsabilidad del juez. O sea, reclamamos independencia, sí, pero la contracara de la independencia es la responsabilidad. El juez debe ser responsable. Y uno de los principios que impiden la manipulación arbitraria de los procesos es que el juez debe sacar la cara, debe ver identidad física del juez. La población debe saber quién es el juez. La población debe saber quién es el juez que ha dictado, que ha conocido el caso. Está bien, ¿verdad? Por eso en las sentencias y en los autos debe aparecer el nombre del juez. El juez debe consignar su sentencia, esta sentencia pronunciada por el juez fulano de tal, como parte del principio de responsabilidad, y que las partes también sepan y que la población sepa quién es el juez. Entonces, estas medidas que promueve el gobierno se conocen como jueces sin rostro. El juez sin rostro es aquel que no se sabe quién es. Entonces, no podemos estar juzgando a la gente, ¿ah? A nadie, a usted, amigo televidente, ¿verdad? ¿No le gustaría que él no sepa quién es el juez? ¿Quién va a ser el juez que va a conocer de la causa? O sea, debe haber ese tipo de certeza en la ciudadanía. Por eso es criticable ese tipo de reformas, pero ni las medidas que ellos mismos aprueban las cumplen, ni las reglas que... ¿Mande? No respetan lo que ellos mismos... No respetan lo que ellos mismos han aprobado.
elaboran, ¿verdad? Proponen, y es una ley de la República. Y el fiscal general de la República es el primer responsable de El Salvador por hacer respetar y hacer valer la legalidad. La legalidad le corresponde al fiscal general de la República hacerla valer, y es ahora él quien la estaría, o quien la ha violentado, ¿verdad? A través de la institución y a través de su persona, que da a conocer esto. Y esto lleva, insisto, una finalidad de linchamientos mediáticos contra los jueces, ¿verdad? Y es parte de las campañas de desprestigio contra la judicatura, que fue la excusa para atacar al judicial y apoderarse de él, para remover a los magistrados de la sala el 1 de mayo de 2021 y para remover la tercera parte de los jueces, sobre todo la gran mayoría jueces independientes, jueces preparados, que han removido y han puesto a los que hagan la voluntad del gobierno. Claro. Ahora, con todo esto, nosotros podemos afirmar que hay un fortalecimiento o un debilitamiento del Estado de Derecho. Eso tras la pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. O debilitamiento del Estado de Derecho. Acorde a lo que se está comentando, es que los jueces ahora están realmente más protegidos, o con lo que ha pasado con la jueza que lleva el caso de Chalchuapa, que la han sometido al linchamiento, se puede ver un debilitamiento o una manipulación del Estado de Derecho. Por favor. Pues. Bueno, ya comentaba hace un momento que desde el 1 de mayo de 2021, que se separó a la Sala de lo Constitucional, se generó un quiebre al Estado de Derecho. Un quiebre al Estado de Derecho, porque... Desde ese momento se pudo generar una especie de manipulación hacia la Constitución cuando todos, la nueva Asamblea Legislativa y la actual administración del Ejecutivo comentaron que eso sí era legal, remover a jueces que según ellos, o a magistrados, eran inconstitucionales. Sí, precisamente las mayorías también están sometidas a la Constitución. En este caso, la mayoría legislativa, ¿verdad?, también debe respetar la Constitución y respetar los derechos de los titulares, en este caso que fueron removidos, y los derechos de la población a contar con jueces independientes. Entonces, ¿por qué violentan las reglas constitucionales? Porque las causales que usaron para remover a estos magistrados no eran válidas, ¿verdad? Es decir, a un juez se le puede remover porque no llega a trabajar, por borracho, porque llega drogado, porque maltrata al personal, porque acosa sexualmente, porque acosa laboralmente, porque cierra su despacho, porque no llega. O sea, por comportamientos ilegales que afecten el ejercicio de su función, por eso puede ser removido un juez, pero no por el contenido de sus decisiones. Las sentencias se critican con libertad y se acatan con respeto. Así no nos gustan las sentencias y estemos en desacuerdo, las sentencias se critican con libertad y se acatan con respeto. ¿Sí? El ejemplo de Sócrates en la antigua Grecia, que fue condenado a beber la cicuta y llegó a Critón a decirle: vámonos, ya le pagamos al celador, fuguémonos. Y él le dice: no me voy a fugar. Yo me he dicho que soy ciudadano ateniense, me voy a someter a las leyes de Atenas y aquí yo no puedo... aunque la sentencia me parece injusta y no estoy de acuerdo con ella, no puedo pagar con una injusticia a una injusticia. Y además, si yo me voy para otro país y le digo a las leyes
vengo aquí a que me den asilo, a que me den posada, ¿verdad? Les prometo cumplir las leyes, ¿verdad? Sí, sí. Aquí que me están recibiendo, las leyes de ese país me van a decir a mí, no cumpliste con las leyes de tu país y ahora venís a prometer que vas a cumplir con las leyes de aquí. Entonces, ¿dónde quedaría ese deber? Obviamente, en ese diálogo socrático, Critón o el deber, se establece pues que el primer deber del ciudadano es cumplir con la ley, nos guste o no nos guste, pero obviamente la ley válida en el sentido de que ahora los poderes, el presidente de la República, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, los jueces, todos estos están sometidos a la Constitución, Y aquí el problema es que no se respeta la Constitución, no se respetan las reglas del juego constitucional a la que todos estos han jurado, y me incluyo como juez, hemos jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, desde esa remoción de magistrados se produjo un quiebre al Estado de Derecho, una violación constitucional. No solo en las reglas objetivas para la remoción, sino además en los derechos de los magistrados removidos que no se les dio audiencia y defensa, y en los derechos de la población a contar con jueces independientes, porque esta sala hizo un enorme papel de contralor durante la pandemia. Ahí tenían en los centros de contención encerrados durante varios meses a la gente por haber incumplido la cuarentena. Según el Código de Salud, la sanción por no cumplir la cuarentena es multa, no es privación de libertad. A ellos los privaron de libertad sin base legal, sin haberlos enjuiciado, porque no los sometieron a ninguna autoridad, ningún juez, y sin haber cometido delito. Entonces, ¿qué ordenó la sala en habeas corpus? Póngalos en libertad. Al montón de salvadoreños varados en el exterior, los amparó. Dijeron, permite el ingreso acá. ¡Ay! Ellos están generando la pandemia. Cuando se les acusó de que la antigua sala iba a ser la culpable de cientos de miles de muertos. Exacto, sí, exacto. Bueno, y es una situación, como le digo, una manipulación a partir de también se les sometió al linchamiento mediático, ¿no? Sí, se les sometió al linchamiento mediático y la gente aplaudió la remoción de esto, pero ponen a otros, esta es otra inconstitucionalidad, que no estaban en la lista del Consejo Nacional de la Judicatura. Aquí estamos en presencia de lo que la jurisprudencia constitucional y la doctrina le llama funcionarios usurpadores. Ellos están sentados en esas sillas cumpliendo esas funciones, pero son usurpadores de la función constitucional. Sus nombramientos no cumplieron los requisitos mínimos de la Constitución. Y ahí están devengando su sueldo, cumpliendo esa función, que no la cumplen tampoco. Ahí están los centenares de habeas corpus que no resuelven, de la gente privada de libertad por el régimen y que no resuelven. Entonces hay un quiebre, para responder a su pregunta, hay un quiebre al Estado de Derecho, a la Constitución, a la independencia judicial, y eso, digamos, si eso ocurrió con la principal corte, con la sala de lo constitucional, que es la más importante, como dijo nuestro Señor Jesucristo, si esto hacen con el árbol verde, con la leña verde, ¿qué no van a hacer con la leña seca? ¿Qué no van a hacer con las ramas secas? Y es lo que ha pasado. Si esa inconstitucionalidad, si esas acciones inconstitucionales, ilegítimas, violatorias de la Constitución, la hicieron con la principal sala, ¿qué no van a hacer con el resto de salvadoreños a quienes han privado de libertad, los han torturado, les han negado asistencia médica, los han asesinado? Abogado, trasladémonos a la narrativa de que desde la administración se dice es que sí hay independencia de los órganos del Estado. Lo que pasa es que no lo ven porque los tres estamos trabajando en conjunto, estamos trabajando de forma armónica, pero sigue habiendo independencia. ¿Cómo se le puede responder a esa narrativa? No hay independencia, hay una cooptación. Lo que hay es todo se decide desde Casa Presidencial. Y así en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, los magistrados de la Corte Suprema, el de arriba le llaman, para referirse al presidente de la República, el de arriba. Y no se entiende que Supremo quiere decir que no hay nadie más arriba de ellos. Si es la Corte Suprema, quiere decir que no hay nadie más arriba de los magistrados de la sala. El Tribunal Constitucional Federal Alemán lo ha dicho, arriba del Tribunal Constitucional Alemán solo está el cielo azul. Solo está el cielo, no hay nadie por encima del Tribunal Constitucional. No, el de arriba, los mismos magistrados de la Corte Suprema, y esto es secreto a voces.
Eso no es, una infidencia, un chambre, un chisme, no. Ellos mismos, no, el de arriba. Y todo lo consultan con Casa Presidencial, todo lo consultan. No se mueve en el judicial, y creo que en el país, la hoja de un árbol, si no es voluntad de Casa Presidencial. Ok, entonces, por tanto, entendemos, no es que haya armonía, no es No. que haya un trabajo de cooperación, No. es que todo está, todo lo que se hace viene decidido, según usted, por Casa Presidencial. Sí, todo está controlado, hay una concentración de poder, y todo se hace... ¿Se les ha metido miedo a los jueces? Claro, si hay un régimen de terror contra los jueces. Los jueces no pueden opinar, ni siquiera darle like a las publicaciones. Les han gritado les han llamado la atención porque le han dado like a una publicación que yo he hecho. No, hombre. No, mire, si este trabajo de juez, el trabajo de juez implica, en primer lugar, el someterse a la Constitución, 1, y 2, hacer valer la Constitución y las leyes. Ese es el trabajo del juez. Defender la Constitución. Y para eso, obviamente, hay que prepararse. No solo en los conocimientos y en las habilidades, sino además en las actitudes, que es lo más importante. En las actitudes. Ya me imagino yo estar de rodillas ante un tirano. Estar de rodillas o en posición genuflexa ante un dictador. ¿Por qué es un dictador? Según el diccionario de la Real Academia, el gobernante que no actúa conforme a la ley, que no respeta la ley y que hace su voluntad por encima de las leyes, eso es un dictador. Y según Montesquieu, en el espíritu de las leyes, si este mismo gobernante es el que hace las leyes, el que las ejecuta y el que juzga y ejecuta el juzgamiento, todo eso está concentrado en uno, entonces dice, estamos en presencia de un tirano, de una tiranía. A los jueces también podría decir usted que se les ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión. Claro, se les ha violentado el derecho a la libertad de expresión. Lo podemos ver hoy con el tema de las marchas. Hemos participado en las marchas del 7 de septiembre, 15 de septiembre, 30 de septiembre, 17 de octubre, 12 de diciembre, 16 de enero, 1 de mayo del año pasado, luego fue la del 15 de septiembre, luego nos fuimos hasta el 16 de enero de este año y hoy el 1 de mayo. ¿Fueron jueces? Sí fueron jueces a la marcha. Pero ni fotos me he tomado con ellos. Nos hemos saludado en las marchas. Pero ¿por qué no puedo? Mire, y ahí están los colegas. ¿Y quiénes fueron? ¿Y quiénes fueron a la marcha? Desde luego. Bueno, nos vamos a trasladar a nuestra siguiente pausa comercial y al volver seguimos hablando sobre algunas suspensiones o algunas vulneraciones a los derechos de los y las juezas. Pausa, volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Y hablando del derecho a la libertad de expresión y que muchísimos jueces ahora no pueden realmente expresarse a través de las redes sociales porque por ahí tienen miedo que desde uno u otro órgano se les diga algo, se les regañe. Nosotros podemos decir que en la actualidad solo a ellos les está sucediendo esto, solo a ellos se les está coartando la libertad de expresión o realmente se sigue garantizando la libertad de expresión debido a que hoy pues la mayoría puede ser periodista o como dicen por ahí, si los youtubers también pueden expresarse, si los youtubers también pueden hablar de todo lo que está sucediendo a nivel político, entonces sí debería haber libertad de expresión. Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Hay o no hay? Pues por favor. Bueno, se ha también mancillado, se ha violentado la libertad de expresión, no solamente de los jueces, ¿verdad?
a quienes han regañado, sino que también los han trasladado, los han removido de sus cargos, de donde gozan de estabilidad, y los han trasladado a otras sedes, lejos de San Salvador, para que no hagan estorbo. Pero también los periodistas se han quejado, la ciudadanía tiene miedo, la ciudadanía tiene miedo de expresarse, expresarse sobre todo en contra del gobierno, en contra de algunas acciones con las que estén en desacuerdo. Y todo lo que está a favor del régimen, ¿verdad? Y la propaganda y la publicidad del gobierno, ahí sí no hay problema con la libertad de expresión. Es decir, que sí hay una violación fuerte, flagrante. Mire el tema de este programa Pegasus, que es el espionaje electrónico sobre nuestros dispositivos electrónicos. La queja que han hecho los periodistas, no solo del Faro, sino de otros periodistas también, a quienes les han espiado sus dispositivos electrónicos, y eso fue queja que ellos supieron de eso porque iOS, porque sobre todo con la tecnología de iOS, de iPhone y Macintosh, tienen dispositivos de protección. Entonces ellos notificaron a los periodistas que estaban siendo espiados, ¿verdad? Entonces fue que ellos se dieron cuenta y pusieron la queja. Ya digamos otros dispositivos son más fáciles, ¿verdad? de espiar, y sobre todo con la Chivo Wallet. Si la gente ha bajado la Chivo Wallet, ahí usted tiene que, para poderla bajar, conceder un montón de permisos de acceso al micrófono, al GPS, a las imágenes, a los videos, de acceso a la cámara. Sí. Entonces lo pueden espiar todo lo que usted diga. O sea, estamos en presencia del Big Brother a que se refiere Orson Welles en 1984. Eso que Orson Welles vio en un estado totalitario, y que lo denuncia ya en la década de los 50 a través de esa novela, que es lo que iba a pasar, que iba a haber un Big Brother que nos iba a estar espiando, pero él lo ponía en que iba a ser el Estado. Hoy se hace a través de las empresas, ¿verdad?, de comunicación, de las multinacionales, que tienen nuestros datos, nuestra información, pero hoy, con el régimen, también desde el gobierno se nos está espiando. O sea, no todas las conversaciones, todas las pláticas, hay acceso, las pueden dejar grabadas. Es más, promovieron una reforma para que estas grabaciones y toda la información que tengamos aquí pueda mantenerse durante 10 años y se puede usar en nuestra contra después. Es decir, con esto, ¿qué libertad de expresión tenemos? ¿Qué libertad de expresión? La gente, lo que pasa es que ya no aguanta. La gente no aguanta y se vuelca y se manifiesta en las calles. Cuando el poder abusa de él, cuando le violenta los derechos a la gente. Pues, me estaba preguntando también sobre si las personas extranjeras, cuando vienen a hacer turismo u otra cosa en nuestro país, tienen también libertad de expresión. ¿Y por qué lo digo? Por el caso de los jóvenes colombianos. Bueno, lo de los jóvenes colombianos ha sido una pena, ¿verdad? Una pena, pero además ha sido también revelador de qué es lo que realmente estamos viviendo en El Salvador. Esta gente vino ilusionada, ¿verdad?, que era acá el país donde manaba la leche y la miel, el país donde mana leche y miel. Y vinieron, ¿verdad?, al sueño salvadoreño. Vamos a ir al sueño salvadoreño porque ahí se paga con Bitcoin. Hasta los señores estos que vienen a hacerle propaganda o publicidad al gobierno dicen, mire, sí hay cajeros de Bitcoin y sí hay cajas para Bitcoin, pero la gente no usa el Bitcoin. Y lo dicen en sus spots, ¿verdad?, en sus publicaciones que hacen. O también, se han dado cuenta de que la realidad aquí en El Salvador no es como la pinta la propaganda ni la publicidad. Y entonces este joven o estos jóvenes vinieron, traían tatuajes en el cuerpo, los vinculan con una mara, una pandilla de Colombia, una pandilla salvadoreña en Colombia, y por eso los capturan. Entonces, hasta que los padres acuden, no sé si fue a la embajada o a dónde acudieron, pero se hizo público, ¿verdad?, que ellos decían, mire, aquí en Colombia no hay maras, ellos son trabajadores, ellos han ido a El Salvador creyendo que iban a llegar a trabajar. No, los encarcelan sencillamente, ¿verdad? O sea, en Colombia lo que queda en todo caso son residuos de los cárteles. Sí, otra cosa podría haber sido, ¿verdad? Por otro delito, menos por el tema de las pandillas. Así que la presión internacional
la presión mediática obligó al gobierno a ponerlos en libertad. Los ponen en libertad, les ofrecen el cielo y la tierra aquí para que se queden y ellos dicen no. ¿Y para que no hablen también? Ya probamos la medicina amarga, ¿verdad? Ya probamos la medicina amarga. ¿Se les pagó para que no hablaran? ¿Mande? ¿Se les pagó para que no hablaran? Es decir, esa intención tenía, ¿verdad? Esa intención tenía, les ofrecen empleos, les ofrecen un salario para que ellos permanezcan acá, ¿verdad? Pero dijeron no, mejor nos regresamos, o sea, ya vivimos qué es lo que están sufriendo los salvadoreños, se regresan a Colombia. Es más, los encierran en un hotel, no les permiten salir con libertad, no les permiten comunicarse libremente, están prácticamente detenidos, los llevan a la playa a tomarse una foto y hacer un par de videos y luego ellos deciden, no, nos vamos para Colombia, nos regresamos y ya han hablado ya con absoluta libertad. Lo que se está viviendo en El Salvador, lo que ellos padecieron y que muchos salvadoreños lo están viviendo, el gobierno lo está negando. Mucha gente todavía no cree que eso está ocurriendo, ¿verdad? Pero es más la cantidad de salvadoreños que lo están sufriendo, lo están padeciendo. Yo de lo que platico con la gente es a dos mecánicos de un taller que no son pandilleros, ¡prum!, se los llevó el régimen. A otro señor que tenía un jornalero campesino que trabajaba en sus parcelas, se lo llevaron y dice, mire, este muchacho no se metía con pandillas, yo lo he tenido desde chiquitito trabajando aquí como agricultor. Lo han llevado. Entonces, ese tipo de cosas no las ve el gobierno, los tienen encerrados durante meses, les han decretado detención, instrucción con detención, les declaran sin lugar las audiencias de revisión de medidas cautelares y como son cientos, son miles de casos, bueno, el gobierno se jacta en la cifra dorada de los números, pone 65,000 salvadoreños presos por el régimen, entre pandilleros y gente inocente. Gente inocente. Pandilleros y incluyen entre los pandilleros los colaboradores. Juez, ¿usted está de acuerdo con la organización Socorro Jurídico Humanitario que ha mencionado recientemente que entre los más de 67,000 capturados hay 20,000 que son inocentes? Es una cifra conservadora, me parece, la que están diciendo de 20,000. Me parece que es una cifra todavía bastante y muy por encima de lo que en febrero el presidente Nayib Bukele había mencionado, que habían dejado libres a más de 3,000 personas que sí se había investigado que eran inocentes, pero que eso era responsabilidad de la policía. Sí, realmente es una mal política, ¿verdad? Es una política criminal. La privación de libertad es un delito. Las lesiones son delito, la tortura es delito. Los castigos físicos, psicológicos, mire, no les dan de comer. Las imágenes que vemos de los reos es que llegan en condiciones famélicas, desnutridos, no se pueden mover, tienen necesidad de silla de ruedas. ¿Por qué? Porque también el cuerpo necesita otro tipo de alimentos para nutrir los tendones, los ligamentos, las articulaciones. Y como no están recibiendo una alimentación adecuada, completa, entonces esos ligamentos se van desgastando, endurando. Sí. Endurando. Entonces, a nivel musculoesquelético, los vemos en condiciones famélicas como no se veían desde la Segunda Guerra Mundial, como no se veían imágenes, ¿verdad?, duras, ¿verdad?, de no solamente el encierro, sino están cumpliendo la promesa de darles un tiempo de comida al día, y la gente se está muriendo de hambre, están en condiciones famélicas, están sufriendo mucho. ¿Está de acuerdo con el presidente Petro cuando él mencionó que esto parecía un campo de concentración para jóvenes? Claro, y en la marcha vi que la mayor cárcel de América Latina o la mayor cárcel del mundo era El Salvador, porque así se siente la gente encarcelada. Claro que, digamos, hay cosas buenas y cosas malas. Desde luego. Cosas buenas y cosas malas. Hay cosas que no pueden dejar de reconocerse. El tema de la reducción de los homicidios, el tema de que ya no haya extorsiones. Sí, zonas controladas también. Las zonas controladas por las pandillas, que la gente ahora se siente libre, segura. Pero una cosa es esto y otra cosa es el costo, el precio que hay que pagar por obtener esto. La violación de los derechos humanos no se puede justificar de ningún punto de vista. Ni siquiera para garantizar esto se puede violar los derechos de la población. Es decir, hay que buscar soluciones humanas desde el respeto a los derechos humanos,
los derechos inherentes a la persona humana, respetarles. ¿A quiénes? A todos. A todos, así sean inocentes o culpables, así sean pandilleros o no pandilleros, la dignidad humana no se pierde y la dignidad humana es la base de los derechos fundamentales. No podemos negarle el reconocimiento, la protección de los derechos a las personas. Y es que esto nos ha llevado a una arbitrariedad del régimen de excepción. Eso tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y tal cual como se ha estado dialogando respecto a la vulneración de la libertad de expresión y también sobre cómo se está aplicando el régimen de excepción, es que hay quienes mencionan que hay un exceso total de arbitrariedad por parte de este régimen, cuando también se ha mencionado que personas por delitos menores que nada tienen que ver con pandillas, de igual manera se les ha aplicado ese régimen, abogado. Bueno, el régimen de excepción fue adoptado en marzo de 2022. Fue a raíz de 3 días de asesinatos, no recuerdo la fecha exacta, si fue 26, 27 y 28, 25, 26, 27 de marzo, en el que se produjeron 86 asesinatos de parte de las pandillas, no sé si de una pandilla o de las dos. Hay además detrás de este fenómeno que se suscita, de estos asesinatos, una versión, ¿verdad? Una versión que desde la prensa de investigación se ha dicho que fue la ruptura de la negociación o del acuerdo entre las pandillas con el gobierno, porque al parecer hubo un acuerdo o algo ahí sobre no dejar los cadáveres a la luz. Bueno, no recuerdo exactamente, más bien desde antes de las elecciones, desde el momento de antes de las elecciones, y después de las elecciones hubo un acuerdo para tener ciertos privilegios en favor de los pandilleros, también especialmente para los líderes, para no extraditarlos. Vimos que la Corte Suprema de Justicia denegó la extradición de por lo menos 13, tenían 13 solicitudes o 13 casos en los que el gobierno de los Estados Unidos tenía interés por extraditar a criminales o acusados de crímenes graves. ¿Era parte de un acuerdo también? ¿Mande? ¿Eso era parte de un acuerdo, de un posible acuerdo también? Eso se dice en la prensa también, ¿verdad? Que era un posible acuerdo también entre el gobierno con las pandillas y que ese acuerdo se habría roto y que como producto de la ruptura de ese acuerdo fue que los pandilleros respondieron asesinando a salvadoreños. Es decir, no se puede creer en la narrativa cuando la administración mencionaba que no los extraditaba porque ellos tenían que pagar por los delitos cometidos acá y en Estados Unidos iban a ir a vivir en cárceles de oro, iban a ir a vivir como reyes. Bueno, pues yo no creo, porque uno de estos pandilleros fue puesto en libertad estando condenado. Y ahí tenemos los oficios del juez que están ahí expuestos al público, los oficios del juez que le dijo a este no lo pueden poner en libertad porque tiene condena firmes. Y hoy lo han descubierto que está en México. ¿Cómo se va a fugar un condenado y se va a salir de la prisión, de la cárcel, y una cárcel de seguridad, de máxima seguridad, y está hoy en México? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo las autoridades penitenciarias van a permitir la fuga de un sujeto? Y sobre todo, que lo niegan, no dan información. Hay opacidad, no hay transparencia. Entonces, obvio que no solamente en el caso de él, hay otros casos también, ¿verdad? Que de gente que está libre y que ya estaba procesada, ya estaba condenada, y que también se negó la extradición de estos, alegando
no, aquí el discurso, la realidad era al revés, ¿verdad? Que allá los iban a juzgar como adultos y que en esos crímenes los tenían que juzgar como niños aquí. Aunque según entiendo, Estados Unidos los estaba requiriendo por crímenes que también cometieron allá. Exacto, por los crímenes cometidos allá los estaban pidiendo. Entonces, bueno, pero como sea el asunto, se produjeron estas muertes, 86 muertes, 87 muertes, asesinatos de las pandillas, y el gobierno, ¿verdad?, con la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa aprobaron el régimen de excepción y tomaron las medidas que tomaron. Mire, si había necesidad, un estado de necesidad como esa, podría justificarse el régimen de excepción durante ese primer mes. Pero después que todo se puso en orden y que ya había un control sobre los territorios, ya no se justifica al mes siguiente, porque el régimen de excepción es la privación o la restricción de una serie de garantías en contra, esas garantías están a favor de los ciudadanos. Entonces, se suspenden las garantías constitucionales. Ese es un régimen de suspensión de garantías constitucionales. Pero el hecho de que se suspendan las garantías no habilita al gobierno a violar los derechos. Lo que el gobierno dice, mire, no le podemos garantizar a ustedes estos derechos. Se les suspendemos estos derechos a raíz de esta situación excepcional. Pero esto no quiere decir que el gobierno le va a violar los derechos. Una suspensión de garantías no implica la licencia para el gobierno para violentar los derechos de la población. Así que, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ya tenemos 13 meses de régimen de excepción, que la Asamblea Legislativa ha ido aprobando cada 30 días, cada mes, ha ido aprobando, porque según la Constitución, el régimen de excepción solo puede durar 30 días. Y lo han prorrogado durante 13 meses, y sobre esa base han detenido Human Rights Watch. Esa es la que dice, los 20,000. No, en este caso es socorro jurídico humanitario. Socorro jurídico humanitario. Bueno, yo le digo, para mí esa cifra todavía resulta conservadora. Yo creo que la cifra de inocentes detenidos es aún mayor, ¿verdad? Porque el presidente dijo en una conferencia que había un 1% de margen de error. Si son 65,000, 6,500, 1%. El vicepresidente de la República dice que son daños colaterales y que en una guerra siempre hay víctimas inocentes. No se puede justificar de esa manera las violaciones a los derechos humanos. A la gente, insisto, se le ha torturado, se le ha golpeado, se les ha fracturado costillas a nivel de cráneoencefálico, lesiones internas a nivel de tórax, abdomen. Más de los 65,000, el 10% serían 6,500. Y hablando del 1%, estamos hablando de 650. Bueno, entonces, según el presidente, entonces solo serían 650 inocentes. Y pusieron libres a 3,000. Me dijo usted, ¿verdad? Que habían puesto libres. Sí, que él mismo lo había mencionado. Entonces, excede el 1%. Es decir, y ya 20,000 personas es posible, tal vez sea más la cifra, porque han detenido a la gente por el delito de portación de cara. Hay aquí un enorme contenido de aporofobia, miedo al pobre, La aporofobia es el miedo al pobre. Vamos a ir a las zonas vulnerables, a las zonas pobres y agarrar al primer pobre que pase. Ya lo decía Roque, y lo vi hoy Roque Dalton, en una de las marchas había un letrerito que decía: en esta cárcel maldita donde abunda la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Y con esa frase nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Ahora, el régimen de excepción actualmente se está utilizando como un mecanismo de campaña electoral, a pesar que el tiempo para hacerlo aún no está habilitado. Por favor. Bueno, sí, se ha utilizado el régimen de excepción, no solo por el tema del control, ¿verdad? El plan de control territorial, que en una de las fases que nunca dio a conocer, para generar algún nivel de seguridad, sino también para perseguir opositores, para perseguir disidentes, para perseguir gente que hable en contra del gobierno, que haya expresado su desacuerdo, y ha sido duro el régimen, ¿verdad?, contra estos disidentes críticos del gobierno. Primero. Segundo, ya hay una campaña adelantada, como usted bien señala, ¿verdad?, todo en función de la reelección que el propio presidente el 15 de septiembre del año pasado, 2022, anunció su candidatura a la presidencia. Pero eso también es otra violación a la Constitución. La Constitución prohíbe la reelección. Hay 7 artículos, 6 o 7 artículos que expresamente prohíben la reelección. ¿Cómo se le puede reputar, digamos, en este caso, al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, cuando dice que, mire, nosotros hemos descubierto un artículo que sí nos lo permite? El artículo escondido famoso. No, eso es una falacia. Es una falacia y el propio vicepresidente está consciente de eso. El vicepresidente está consciente, él tiene conciencia de la antijuricidad de sus afirmaciones. Cuando él dice de que él sabe que la reelección está prohibida, pero lo que va a pasar con Nayib Bukele no es una reelección, sino un segundo mandato. Eso es un eufemismo, es la misma mona con distinto vestido. Es la misma mona con distinto vestido. Eso es lo que está diciendo, y da pena, realmente es penoso, es vergonzoso. Yo realmente le tengo mucho respeto al vicepresidente, pero esas afirmaciones lo hacen ver mal, muy mal como profesional del derecho. Bueno, la Constitución señala, ¿verdad?, que el que ha sido candidato, sí. El que ha sido presidente no puede ser candidato, es decir, no puede él postularse. Segundo lugar, él no puede continuar en el gobierno ni un día más. El que ha sido presidente de la República en el plazo anterior no puede ejercer la presidencia ni un día, ni puede continuar ni un día más. Tercero, la Asamblea Legislativa está en la obligación de desconocer al presidente, de desconocer obligatoriamente al presidente de la República si éste continúa. Cuarto, se puede reformar la Constitución en lo que se quiera, excepto en las cláusulas pétreas, la forma republicana de gobierno, el territorio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Dice que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es parte de la forma republicana de gobierno. Y su violación, dice además el 88, obliga a la insurrección. Y además, a quienes promuevan o faciliten la reelección presidencial, pierden los derechos de ciudadano. O sea, ya tenemos ahí, la Constitución pretende blindarse, lo he dicho, de que cualquier pícaro que llegue al poder va a querer seguir en el poder. Si eso, mire, si es que el primer punto del gobernante es respetar la Constitución, que él mismo juró cumplir. Él levantó la mano y juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Además, su propio papá se lo ha dicho en el programa que se llama Aclarando Conceptos. Él ha explicado, el doctor Bukele ha explicado, y a mí le digo, esos programas me sirvieron de mucho cuando yo era estudiante de Derecho, cuando iniciaba mi profesión, me fueron de mucha utilidad. Pero hoy ver que su hijo no le hace caso ni a su papá, ¿qué lección de ética y de moralidad nos da al resto de ciudadanos? Que podemos violentar la Constitución, que podemos violentar las leyes, que no importa y respetar las leyes de tránsito y todo lo demás, porque aunque la Constitución me lo prohíba, yo voy a hacer lo que me da la gana. Entonces no tenemos derechos, no tenemos Estado de Derechos, no hay debido proceso. Lo que hay son concesiones del poder. Al haber acumulado y concentrado todo el poder, lo que la gente, y lo vemos en las redes sociales, cuando hay un detenido y la gente se pone, el caso del señor de la rastra, que le empezaron a echar la culpa, pues la gente reaccionó a favor del señor.
a favor del señor reaccionó, inmediatamente lo ponen en libertad. Al día siguiente, tempranito, estaba siendo puesto en libertad, porque este gobierno trabaja sobre las mediciones de la opinión pública en las redes, sobre cómo opina Ya la no gente. sobre la Constitución, sino No sobre la cómo. Constitución, Ok. no sobre los derechos. Entonces, sobre esto hay concesiones del poder y ahí no hay Estado de Derecho. Ok. Juez Antonio Durán, realmente quisiéramos seguir conversando, pero se nos ha terminado el tiempo en esta noche, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a la libertad de expresión y en torno a la situación del Estado de Derecho. No, bueno, agradezco nuevamente la invitación a Criterios y pasen buenas noches a su teleaudiencia y feliz Día de las Madres a todas las madrecitas de El Salvador y del mundo. Gracias. Así sea. Amigos y amigas televidentes, hemos llegado al final del programa. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted y también de este criterios les deseamos un feliz, hermoso y maravilloso Día de las Madres. Buenas noches. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.